Ya, listo. Ahora mira, ve, un elemento fundamental en la estadística, ¿cuál es? Un elemento fundamental en la estadística, elaborar histogramas. Elaborar histogramas. Mira, te voy a resumir cómo es un histograma fácilmente. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí el eje X y aquí tengo el eje Y. ¿Ya? ¿Cómo funciona el histograma? De la siguiente manera. Mira, de la siguiente manera. Para eso, yo aquí he tomado como referencia estos datos de aquí. Mira, por ejemplo, cuando a ti te han enseñado estadística, ¿qué era la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una cosa. Por ejemplo, aquí en el siguiente caso, mira, ¿qué nos están diciendo? Que de las edades que tienen entre 25 y 29, ¿cuántos tienen 25 a 29? 14. 14 tienen entre 25 y 29. Entre 30 y 34, ¿cuántos tienen entre 30 y 34? ¿Cuántas son las personas que tienen de entre 30 y 34? 11 son las personas. ¿Qué significará esto de aquí? 44 y 48. A ver, vamos a preguntar. Ustedes también llevan estadística. Es el rango de las edades. Ya, correcto. Este es el rango de las edades. Muy bien, Marinés, muy bien. Este es el rango de las edades. Correcto. Es el rango. El rango de las edades. Muy bien. Correcto. Ya, ¿y cómo se interpreta, Marinés? En este 44, 48 y aquí esto de aquí. ¿Cómo se interpreta esto de aquí? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto de aquí? Dentro de las edades 40, claro, dentro del rango 44 a 48 de edades. ¿Ya? ¿Cuántos hay? No. Hay una persona, ¿no? Solo hay uno, nada más, ¿no? Una sola persona, claro, sí, una sola persona. Correcto. ¿Y este de aquí cómo se leería? Este de aquí. Igual. Claro. Dentro de las edades ¿Ya? 35 y 39 solamente hay dos personas. Correcto, muy bien. Los que tienen entre 35 y 39 solo son dos, ¿no? 29. Correcto, muy bien. Así se lee. Ya, ahora, esto que está aquí yo quiero representarlo aquí, mírame. Aquí lo quiero representar. Mira cómo se representa. Acá tengo el eje En X. gráfico. En el gráfico, aquí en el eje X y acá el eje Y. Mira, esto que está aquí, que tú ves aquí edades, esto se va a representar así, mira. Mira, este va a ser el primer rango, de 25 a 29, 25 a 29. Mira, de 25 a 29, ¿cuántos hay? Hay 14, ¿no? 14. Entonces, este 14 yo lo voy a representar por acá, mira, más o menos. Por acá. Por acá. Entonces, entre 25 y 29, ¿cuánto hay? Entre 25 y 29. Hay 14. Entonces, tu primera barrita va a ser así, mira. 25, 29, hay 14. Ahí pues. Así va a ser. Entonces, tu primer histograma. O tu primer histograma. Entre 25 y 29. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que tienen entre 25 y 29, ¿cuántos son? Son 14. Ahora, profesor, ¿cómo se representará el siguiente de aquí? Mira, ve. 30, 34. Igualito, mira. Yo lo voy a colocar por acá. Los que tienen entre 30, 34. Correcto, igualito. ¿Cómo se va a representar aquí? ¿Cuántos son? Son 11. Entonces aquí van a estar los 11. Aquí en el eje Y, ¿qué se representa en el... Profesor, ¿qué va en el eje Y? En el eje Y va la cantidad. En el eje Y va la cantidad que se repite, la cantidad. Entonces aquí cuando vas a graficar, te va a salir esto de aquí y esto de aquí. Entonces ahí tienes tú otro histograma. Tienes ahí, seguimos. ¿Ves? Entonces facilito, mira, si te das cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tú lo que te das cuenta? Mira, ¿qué es lo que uno se da cuenta cuando es un gráfico, un histograma o un gráfico de barras? ¿Qué es lo que te das cuenta? En la parte inferior, ¿qué van? En la parte inferior, mira, si te das cuenta, en la parte inferior va lo que es la variable, en la parte inferior va la variable. Porque ¿qué variable estamos evaluando aquí? ¿Qué variable? ¿Qué variable estamos evaluando? La variable edades. Estamos evaluando la variable edades. En cambio, en el eje Y, ¿qué es lo que va, profesor, en el eje Y? En el eje Y va la cantidad. La cantidad. En el eje Y va la cantidad, o sea, el conteo. Ahí lo que es lo que llamamos el conteo o la cantidad. El conteo o la cantidad que se repite. Conteo o la cantidad. Profesor, en estadística, ¿qué vendría a ser? La frecuencia. En estadística, ¿qué vendría a ser la frecuencia?
Por eso, es la cantidad de veces que se repite una cosa. O sea, entre 25 y 29, ¿cuántas personas hay? Hay 14. Entonces, quiere decir que 14 personas se repiten. O sea, hay 14 personas que están en ese rango entre 25 y 29. En cambio, entre 30 y 34, tan solo hay 11. Tan solo hay 11. Entonces, no te olvides, en el eje X, ¿qué va, profesor? Lo que son las variables, la variable, y en el eje Y va la cantidad, o el conteo, o la llamada frecuencia también, ¿ya? El conteo o la llamada frecuencia. Nada más, solo eso nada más se representa. Listo, ya está. Eso es lo que es el histograma. Vamos para acá, esta parte es lo mismo ya. La distribución es cómo se reparten esas cosas en una variable. Ya les expliqué, la variable es la que va en el eje X y en el eje Y, ¿qué es lo que va? La cantidad o el conteo o la frecuencia. Entonces aquí está la definición. Primerito lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a instalar ggplot, eso ya lo hemos hecho, ya les expliqué. Luego cargamos la librería. Luego, una vez que cargamos la librería, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, esto no les había explicado la vez pasada, miren. ¿Para qué, profesor, se utiliza la función head? Mira, acá lo voy a apuntar, ¿ya? Para que sepan todos. Se utiliza la función head, se utiliza la función head para visualizar los primeros registros del data frame. ¿Cuál será el data frame ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el data frame? ¿Cuál es el data frame ahí? Se utiliza la función head para visualizar los primeros registros del data frame. ¿Cuál es el data frame ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el data frame ahí? El data frame es el de aquí, pues, el mtcars. Esto de acá está aquí. El data frame mtcars. mtcars. Listo. Nada más. Ya está. Entonces, si cuando tú le ejecutas esto, ¿qué te va a aparecer, profesor? Acá. Acá yo lo que yo tengo es mi data frame, ya tengo ya. Entonces, cuando le coloco la palabrita head adelantito, entonces ahora voy a poder visualizar todo lo que son mis datos. Todo lo que son mis datos. Entonces aquí tengo todo lo que son mis datos. Esto, profesor, ¿qué vienen a hacer esto de aquí? Esto vienen a hacer lo que son las marcas de los autos. Cada uno tiene su marca de auto. Con lo que nosotros vamos a trabajar es con lo siguiente, mira. Vamos a trabajar con este de aquí, con esta variable. ¿Esta variable qué se llama, profesor? Esta variable es HP. La variable HP, ¿qué viene a ser? La potencia de un carro. La potencia, ¿ya? La potencia. ¿Cuál es la potencia que tiene un carro? ¿Cuál es la potencia que tiene un carro? Ahora, profesor, ¿también con cuál variable vamos a trabajar? Con esta que está aquí, mira, te das cuenta, ¿no? Mira, acá lo vamos analizando, tengo esta variable de aquí, la variable BS. Tengo la variable BS. Profesor, ¿qué significa la variable BS? La variable BS significa, es el tipo de motor. Tipo de motor. Tipo motor. Ya lo voy a apuntar ahí para que sepan qué significa, porque con esa vamos a trabajar. La variable HP es la potencia y la variable BS es el tipo de motor. Profesor, ¿pero qué significa cuando viene 0 y cuando viene 1? ¿Qué significa el 0 y qué significa el 1? El 0 el 1, ¿qué significa? Que el motor, que el motor tiene forma B, ¿ya? Tiene forma B. El motor tiene forma V, tiene forma de V, el motor. En cambio, el 0, ¿qué significará? Que no tiene forma de V. No tiene forma de V. No tiene forma de V. No tiene forma de V el motor. No tiene forma de V. ¿Ya? Ahora, profesor, pero si yo acá tengo dos posibilidades, tengo que puede ser 0 o 1, ¿con qué yo podría trabajar, profesor? Ya no me está diciendo, yo acá podría trabajar con qué? Con lo que yo les había explicado anteriormente. ¿Cuál era el tipo, cuál era la variable o el tipo de variable que me ayudaba a almacenar cantidad finita de datos? ¿Cuál era el que me ayudaba a almacenar cantidad finita de datos? Por ejemplo, los meses, los años, los días de la semana. ¿Cuál era esa estructura de datos? Esa estructura de datos que yo podía alojar cantidad finita. Tenía su nombre. ¿Cuál era? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Cuál era esa, ¿cómo se puede decir? Estructura de datos. ¿Cuál era? A ver. Vamos a preguntar, a ver, a Nicole. ¿Cuál era esa estructura de datos? Esa estructura de datos que me ayudaba a trabajar con cantidad finita. Estructura de datos para trabajar cantidad finita.
para trabajar cantidad finita. Estructura de datos para trabajar cantidad finita. ¿Cuál era esa estructura para trabajar cantidad finita? ¿Cuál era? El factor, pues, jóvenes. El factor. El factor. El factor. Factor. Con el factor yo puedo trabajar con cantidad finita. Los factores nos ayudaban, por ejemplo, cuando yo quería trabajar con los días de la semana, los meses, los años, etc. Algo que se pueda contabilizar, ¿ya? Lo finito. Por eso ahí trabajamos con lo que son los factores. Entonces, profesor, aquí yo tengo una variable con la que yo voy a trabajar. Claro, profesor. Yo tengo acá una variable con la que voy a trabajar. Pero también tengo un factor con el que voy a trabajar. ¿Ese factor cuál va a ser, profesor? El factor que voy a trabajar va a ser el tipo de motor. ¿Por qué, profesor, es un factor? Porque tiene un conjunto finito de datos. ¿Por qué? ¿Cuál es el conjunto finito de datos? Que puede ser 0 o puede ser 1. Entonces, cuando tú veas que tenga 0 o 1, entonces tienes varias posibilidades. Profesor, también, si yo quiero trabajar con esta variable car, ¿podré trabajar o no? Claro, mira, ve, tiene 4, es de 4, 1 y 2. Correcto. Entonces, esta también yo lo podría trabajar como un factor. Correcto. Como un factor. Profesor, ¿también lo podría trabajar gear? Claro, también lo puedes trabajar. ¿Por qué? ¿Cómo que lo puedo trabajar, profesor? Como un factor lo puedo trabajar. Puedo trabajar como un factor. Nada más. Entonces, cuando tú veas un número pequeño, por ejemplo, tú cuando veas esos números pequeños o esos números que no se repiten, esos números que tú ves que se repitan con mayor frecuencia, cuando tú veas esos números que se repitan con mayor frecuencia y sea un número finito, de frente lo vas a trabajar como un factor, de frente como un factor. Profesor, este de aquí, ¿podrá ser una variable o un factor? A ver, ¿qué dice Marinés? A ver, este de aquí, el QC. ¿Será una variable o un factor? A ver, ¿qué dice Marinés? A ver. Este de aquí, a ver. ¿Qué dice Marinés? ¿Una variable o un factor? ¿Qué será? El QC. El QC, ¿qué será? ¿Una variable o un factor? Un factor. No, una variable. ¿Por qué es una ¿Por qué? variable? Porque es decimal. Porque mira, ¿Qué si digo? te das cuenta, tienen diferentes valores, mira, ve. No hay valores que se repitan, mira, ve. Te das cuenta, mira, ¿ves? Los valores son diferentes. Por eso se llama variable, porque tiene valores diferentes, mira, ve. Tiene valores diferentes y no hay valores que se repiten. En cambio, mira, a ver, ¿qué pasa si yo te digo, Marinés, el cilindraje, el de aquí, a ver? ¿Este qué sería? ¿Variable o factor este de aquí? Este de Un aquí. factor. Correcto, muy bien. A ver, ya lo viste, ¿no? ¿Por qué es factor aquí? ¿Es un número Porque, entero? claro, son números enteros, pero aparte que son números enteros, también ves que se repiten, mira, ve. 6 se está repitiendo 2 veces. 3 Sí. veces se está repitiendo. 4, una vez. 8, mira, y otra vez, mira, 6. 4 veces se repite el 6. Entonces, por eso tú ya te vas dando cuenta más o menos cuándo es un factor y cuándo es una variable. ¿Ya? A ver, el último. Por ejemplo, este de aquí, a ver, este de aquí, ya. Este que está aquí, a ver, este de aquí, a ver. ¿Será un factor o una variable? El BWT, este de acá. ¿Qué piensas que será? ¿Será un factor o una variable? Una ¿Qué será? variable. Variable, Variable. correcto, es una variable. ¿Por qué? Porque te das cuenta, mira, tiene valores diferentes. Mira, este de acá se diferencia con este. No encuentro valores que se repiten. ¿Ves? No encuentro valores que se repiten. No encuentro valores que se repiten. En cambio, este de aquí, mira, si tú te das cuenta, esto de aquí, por eso, o sea, eso es la idea, que cuando tú vas a hacer un histograma, por ejemplo, yo cuando les voy a mandar a hacer un histograma a ustedes, ¿cómo lo van a elaborar su histograma? Van a identificar primero su variable y luego van a identificar su factor. Su variable y su factor van a tener que identificar su variable, cuál es su variable y cuál es su factor. Entonces, mira, a ver cómo haciendo un repaso, a ver si me han entendido esta parte. Vamos a hacer un repaso de esta parte que entienden. Vamos a ver. Este de aquí, ¿qué será? A ver, este MPG, variable factor, a ver. ¿Qué dicen? A ver, variable factor, a ver, ¿qué será ese? ¿Qué dicen? Variable factor, a ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen? Variable factor, MPG. ¿Qué será? Variable factor. Factor. A ver, si se Una dan cuenta, variable. variable, correcto, variable, muy bien, variable. Algunos me van a decir, profe, pero acá hay uno que dice 21, 21, claro, ya, y los demás, mira, 22,8, 21,4, 18,7, 18,1. ¿Qué te das cuenta? Que hay en mayor cantidad hay variables, ¿no? Te das cuenta, en mayor cantidad hay variables. Y aparte, otro requisito del factor, mira, para que ustedes entiendan, el factor tiene que ser entero, ¿ya? Factor tiene que ser entero, entero tiene que ser el factor, entero, ¿ya? Entero, ¿cuáles son las características? Que el factor tiene que ser entero y se tiene que repetir.
Factor tiene que ser entero y se tiene que repetir. ¿Ya? Por eso quiero que ustedes sepan identificar un factor de una variable. Ahora, el cilindraje. A ver, ¿qué me dicen? ¿Factor o variable? Factor. Factor, correcto, factor. Factor, Factor. ¿por qué? Porque mira, te das cuenta, mira, ve. Son Se iguales. está repitiendo, ve. Se está repitiendo y aparte que se está Seis, repitiendo, es entero, correcto. Aparte que se está repitiendo, es entero. Ahora, el dis, este que está aquí, el dis, ¿será factor o será variable? A ver, ¿qué dices? Es un factor. Variable. No. Es un factor. 160, 108, 258, 360. Variable. Bien, variable. Correcto. Variable. Variable. Mira, aunque aquí pareciera que fuera un factor, es una variable, si te das cuenta, mira. ¿Por qué? Mira, ve. Claro, profesor, acá se está repitiendo una vez, mira, ve. Claro, acá se está repitiendo, pero mira los demás. Claro. Pero Mira, diferentes son ya diferentes. diferentes, De diferente. claro, ¿no? Ahora, el HP, ¿será factor o variable el HP? Hay 3 variables. ¿Qué dices? Dos ¿Factor o factores. variable? A ver, ¿qué dices? A ver, ¿qué dices? A ver. ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices? A ver. ¿Factor o variable? Factor. Mira, aquí aparentemente, o sea, aquí aparentemente, HP 110, 110 y acá 110, ¿no? Tiene 3, ¿no? Ujú, Tiene 3, sí. correcto. Y luego acá Tres. tiene uno que es 93, que tiene 105 y que tiene 175. Acá hay diferentes, ¿no? Te das cuenta, acá hay diferentes. Mira, en este caso del HP, aquí, si uno se comienza a analizar, mira, ¿cómo tú te vas a dar cuenta? Ahorita acá tan solo observamos 5 datos. Mira, acá estamos observando, a ver, no, 6 datos estamos observando, 6 datos. Pero cuando a ti te van a dar, por ejemplo, cuando yo te voy a dar, por ejemplo, 100 datos. En los 100 datos, si tú ves que este 110 está que se repite 5, 6, 7 veces y los otros también se están repitiendo varias veces, es un factor. Pero si tú nada más ves que estos 110 se repite 2 veces o 3 veces máximo y de ahí toditos son diferentes, lo consideras como si fuera una variable, ¿ya? Lo consideras una variable, ¿ya? Eso depende de la cantidad que tengas, ¿ya? Ahora estoy aquí, el DRAT, factor variable. Variable. Variable, de cheque, este es variable de frente. Este de aquí, factor variable, este de aquí. Variable. Variable también. Correcto, porque mira, porque el factor es entero, pues mira, el factor es entero. El factor es entero y se tiene que repetir. Son diferentes números. Correcto. Ahora el QSEC, factor o variable, el QSEC. Variable también. Variable. Correcto. El BS, factor o variable. Factor. Variable. Factor, ¿cuál variable? Factor. Factor tiene números enteros Sí, sí. y están Hay repitiendo. 3. Correcto. No, y aparte que es número entero y se está repitiendo. Número entero, AM, claro. AM, factor o variable. Factor. Factor. Correcto. Factor. KEAR, factor o variable. Factor. Factor, correcto. CAR, factor o variable. Factor. Factor. ¿Ves? Ya está, ya hicimos todo, ¿ves? Así, cuando te dé, tú tienes que analizar cuándo es un factor y cuándo es una variable. Mira, ¿cuántas variables hemos encontrado? 1, 2, 3, 4, 5. 6 variables. ¿Y cuántos factores? 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 factores. ¿Ya? Eso tú tienes que, cuando vas a hacer un histograma, esto es fundamental cuando haces un histograma. Esto de aquí, fundamental. Cuando vas a hacer un histograma, tú tienes que identificar cuál es tu variable y cuál es tu factor. Esto es fundamental. Tu variable y tu factor. Si tú sabes identificar esto que está aquí, lo vas a hacer al toque, lo vas a hacer. Pero si no sabes identificar, no te va a salir la gráfica. Por eso tienes que identificarlo bien. Ya, ahora sí vamos ya. Como ya les expliqué, ahora vamos a la parte de abajo. Ahora, mira. Por ejemplo, este de aquí, mira. Aquí, esto no las había explicado la vez pasada. El GEAD es una función que sirve para visualizar los primeros registros. Pero también tenemos una función display. Una función display. ¿Para qué sirve esta función, profesor? Esta función display, ¿para qué sirve? Display visualiza los datos. ¿Visualiza los datos en qué? ¿En qué formato? En formato, ¿qué te das cuenta? ¿En qué formato lo está visualizando? ¿En formato qué? Formato tabla, pues. ¿Te das cuenta? No, mira, ve. Arriba, si te das cuenta, arriba con el GEAD,
lo está mostrando como un data frame, nada más, como un data frame. Este es un data frame, mira, si te das cuenta, ve. Esto es un data frame. En cambio aquí, lo que está bajito es una tablita, mira, ve. ¿Te das cuenta o no? Mira, ve. Esta es una tablita, ve. ¿Y cuál es la función que me ayuda a mostrar como una tablita? El display. Con el display yo puedo visualizar los datos en formato tabla. En cambio, cuando utilizo el GEAD, yo lo visualizo en formato ¿qué? Data frame. En formato data frame. Esa es la diferencia. El GEAD lo visualizas en formato data frame. En cambio, el display lo visualizas en formato tablita. Ahí ves, lo tienes en formato tablita. Lo tienes aquí en formato tablita. Tienes en formato tablita, mira, acá está. Y acá lo puedes visualizar todos puedes visualizar los datos que tienes ahí, ¿ves? Pero en formato tablita. O sea, mejor dicho, en formato más estructurado, que se pueda visualizar, que se pueda entender. Ya, más práctico, más entendible. ¿Ya? Ya, y ahora sí vamos con el siguiente. Este es el código. Mira, este es el código. Por eso quería que ustedes entiendan lo primero. Primerito. La función que está aquí, mira, ve. Primerito llamamos a la función ggplot. La función ggplot, correcto, profesor. Luego llamamos a la función, luego llamamos al data. Dentro del data, ¿qué va? Este mtcars, ¿qué es? A ver, este mtcars. Este mtcars viene a ser el data frame. Este es el data frame, correcto. Esto ya lo hemos hecho en la clase pasada. Luego viene lo que llamamos el mapping. Dentro del mapping, ¿qué va, profesor? Los elementos visuales o los aesthetics. Ahora, mira, por eso es que yo les decía, dentro de la aesthetics van los elementos visuales. ¿Ahí qué va? Va el eje X, va el eje Y. Va el eje X y va el eje Y. El eje X y el eje Y. Pero, profesor, en un histograma, ¿cómo se representa el eje Y? Al eje Y en un histograma se lo representa como un factor. Por eso es la teoría como un factor. Por eso es que yo les decía. Ahora, en el eje X, ¿cuál va a ser mi eje X que yo voy a trabajar? Mi eje X viene a ser HP. Mi eje X viene a ser HP. ¿Y cuál va a ser mi eje Y o mi factor? Mi factor va a ser BS. Mi factor va a ser PS. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? HP. Entonces, en mis elementos visuales, ¿cuáles son? Son el eje X y el eje Y. Pero en el eje X, ¿cuál va a estar? Va a estar mi variable. Esta es mi variable HP. Mi variable. En cambio, en el eje Y, profesor, ¿cuál va a estar? Va a estar mi factor BS. ¿Qué significa BS? Si el motor que tiene, el tipo de motor que tiene tu auto, ¿tiene forma de B o no tiene forma de B? 1, ¿qué significa? Que tiene forma de B. Y 0, ¿qué significa? Que no tiene forma de B. Que no tiene forma de B. ¿Ya? Entonces ahí tiene el X y el Y, correcto. Ya, correcto, profesor, ya sea. Ahora, mira, ve. Se coloca aquí el eje X. X es igual a la variable HP. Luego, profesor, ¿cómo se trabaja esto de aquí? Adelantito le colocas esta palabrita. Fill. Fill le colocas. O sea, no le vas a colocar Y. Así no, pues. Y no. Le vas a colocar la palabrita fill. Profesor, ¿por qué le coloco fill ahí? ¿Por qué le coloco fill? Porque lo que yo voy a hacer más adelante es rellenar de colores. Mira. Para que tú más o menos tengas una idea aquí. Mira. Esta es la gráfica. Mira. Yo lo estoy rellenando por el color, mira. Los que son de color rosadito o rojo, ¿cuáles son los que tienen motor en forma de B, o sea, 1? ¿De qué color son? Son de color celeste. En cambio, los que son de motor 0, ¿qué color son? O sea, los que no tienen forma de B. ¿Qué color son? Son color rojito. Nada más, ¿ya? ¿Y cuál es el que lo hace? El que lo hace esto de aquí, el que le cambia de color. ¿Cuál es el que lo hace cambiar de color? Esto de aquí, mira, el fill. Este fill de aquí lo hace cambiar de color. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando toma el valor de 0, va a ser de color rojo. En cambio, cuando toma el valor de 1, va a ser de color celeste o azul. ¿Ya? Celeste o azul. Nada más. Listo, eso de ahí. Y la última parte es esto de aquí, el histograma. Igualito. Ahora, profesor, en la capa geométrica, ¿cómo va a ser? Ya no va a ser geom-bar. Ahora, ¿cómo va a ser? Geom-histogram. ¿Histogram qué significa? De histograma. Histogram significa de histograma. Como ya se va a acabar esta parte de aquí, lo voy a volver a explicar después, ¿ya? Porque ya ahorita se va a acabar esta parte. Lo voy a dejar